Pues comenzamos, si os parece bien. Buenas tardes a todos. Muchas gracias por vuestra presencia y vuestra asistencia hoy a esta casa que es vuestra, a la Cofradía Sacramental de Pasión, que hoy, a pesar de algunas humedades de este tiempo anglosajón que nos está tocando vivir, pues se llena de calor y de calidez para presentar un tesoro, y lo explicaré. Sobre la portada, el Señor de Pasión está dispuesto para su solemne besapié, con su cabeza, su prodigiosa cabeza inclinada, revestido de la túnica que nos realiza bordada en 1845, y con esa belleza infinita con la que nos regaló Juan Martínez Montañés. El autor, Manuel Jesús Roldán, hermano de Pasión, un prólogo de nuestro buen amigo Francisco Robles, también hermano de Pasión, a modo de transcripción, de novelada del propio Montañés, la fotografía de Fran Silva, hermano de Pasión y capillero y custodio de esta casa, y la editorial Maratania, que Juan Pablo Navarro, hermano de Pasión, se encarga de regar y de hacer crecer entre vidas de santos y boletines de cofradías que nos anticipan este tiempo de gracia de la Cuaresma. Convendrán ustedes conmigo que con este panorama era verdaderamente difícil negarse a que la presentación de este libro fuera en la Hermandad de Pasión. La presentación de un libro siempre tiene algo de alumbramiento, pero en este caso la publicación de una segunda edición es algo más. Es una suerte, yo digo que de bautismo, que lo que hace es permitir el acceso de la obra a ese Olimpo de las obras escogidas que en la Biblioteca de Alejandría se ubicaban más allá de los libros de física, donde estaba la metafísica, más allá de los libros de lo meramente material. Manuel Jesús Roldán, historiador, profesor y escritor, tiene esa difícil habilidad de conciliar la rigurosidad del conocimiento, del profundo conocimiento de la historia, con el ejercicio intelectual que nos facilita conocer los motivos del por qué, para qué, cómo se produjo los acontecimientos que dieron lugar a esa historia. Y hoy pues suma a su vasta producción de ensayos, de novela y de obras divulgativas, con este Juan Martínez Montañés y su obra sevillana, pues suma a este ángulo poliédrico de su mirada la comprensión de esta ciudad nuestra, de esta ciudad inabarcable, que a pesar del ingente esfuerzo de historiadores, de novelistas, de ensayistas, pues siempre acaba escapándose por la belleza inabarcable, por la dificultad de su definición y por el enigma del misterio. Manuel Jesús, yo quería agradecerte hoy que estés con nosotros para presentar esta brillante segunda edición de esta obra, que hace ya 10 años que se presentó la primera edición. Yo no conocía el dato, hace ya 10 años de esa primera edición, y que nos habla. Y hoy vamos a tener la dicha y la suerte y el privilegio de seguir avanzando en el conocimiento de este maestro de maestros, que en esa idealizado monólogo sobre la talla del Señor, parafraseando a Miguel Ángel Buonarroti, pues confesó que no fue él quien talló la imagen, sino que él se dedicó exclusivamente a retirar las virutas sobrantes de ese trozo de madera de cedro del Líbano, que contenía dentro el rostro y las manos del mismo Dios. Al texto se le añade además el objetivo de Fran Silva, una persona muy querida en esta casa, a la que siempre le decíamos cuando estaba entre nosotros que tenía también la virtud de rezar haciendo fotografías. Y así es. Desde aquí pues le mandamos un abrazo a Fran y le agradecemos también su aportación a esta obra. Y por último,
Juan Pablo Navarro, mi amigo y mi hermano. Aquí hay algo más que trabajo en esta obra, Juan Pablo. Porque en Pasión encuentras como yo tu origen, tu identidad y una vida entregada a la devoción y a un legado excepcional que con esta obra lo que contribuye fundamentalmente es a perpetuarla y a proyectarla en el tiempo, y eso es muy importante. Yo te lo agradezco y te doy enhorabuena. Con Juan Pablo hemos recientemente actualizado, después de 10 años también, un boletín que hemos tenido también la suerte de que él nos diseñe y nos edite en la hermandad. Y nada más, muchísimas gracias a todos por vuestra presencia, gracias a los autores a los que yo ahora les doy paso para que nos ilustren sobre esta maravillosa obra. Y bueno, muchas gracias y bienvenidos. Lo primero, una sorpresa. O sea, yo de repente veo que todos mis amigos y compañeros del Portastel, menos tú, Juanjo, están allí detrás de pie. Entonces no sé si Juanjo y yo nos tenemos que levantar y ponernos a dar... Me dicen que vaya para allá, me voy a quedar ahí. Pues mire, el otro día pensando, caí en la cuenta de una realidad que a lo mejor ustedes no estáis de acuerdo, ¿no? Es que el sevillano es sobre todo una persona muy hogareña. Y os sorprenderá, pero es verdad. Si os dais cuenta, el sevillano hace de su casa cualquier sitio. Me han contado de una cosa que se llaman bares, en la que al parecer dicen que les cuesta irse porque se encuentran muy bien. Pero es que no solo en los bares. Ahora me ha tocado vivir la realidad de los hospitales. El sevillano va en la pared con una estampita de nuestro Padre Jesús de la Pasión, por ejemplo, y hace que esa habitación, esa cama, que es un lugar amargo, se convierta en su casa. Y claro, es su casa porque te recuerda a una de las casas que tenemos todos los sevillanos, que es nuestra hermana. Y esta es mi casa. Esta es mi casa. Y por tanto, a mí me vienen recuerdos de familia, de hermanos. Me viene el recuerdo de mi padre, que no sé lo que haría para subir con ese bastón estas escaleras fantásticas que Calvario sería. De sus amigos, de Antonio Convé, de Paco Gutiérrez, de Antonio de la Torre. Me vienen recuerdos de mi querido amigo Juan Pablo y, por supuesto, de su padre, al que siempre cuando me viene en la cabeza me lo imagino, con esa risa sardónica que tenía y yo expectante porque sabía que detrás de eso venía una agudeza de la cual yo me iba a reír y que tanto echamos de menos, ¿verdad, Juan Pablo? Entonces, esta es nuestra casa y un lugar de hermanos. Y yo asocio siempre a mi padre y esta hermandad con la dulzura. Y ocurre algo muy interesante cuando bajamos a nuestra casa, a donde está nuestro Padre Jesús de la Pasión, y vemos allí el sagrario, donde realmente Jesús, Eucaristía, está ahí, y lo ves, y te maravillas de la humildad de Dios, que se hace sustancia en el accidente del pan y el vino. Tanta humildad, y dice, yo esto no lo comprendo. Y miras arriba y ves la imagen que te transmite tal dulzura y mansedumbre. Y empiezas a entender cosas que el hombre no tiene alcance para entenderlo. Y eso es porque allá por el 17 hubo una artista tocada por la gracia que se llama Montañés y que nos regaló en nuestra casa a alguien que nos acercaba a la divinidad. Eso solamente un regalo. Y bueno, estamos hablando de casa, de hermanos y familia, y todas las casas tienen fiestas, ¿no? Pues en la última fiesta de esta casa, en nuestra función principal, tengo un recuerdo que me produjo mucha alegría, que fue un cirineo que se llama Manuel Jesús, que iba llevando en un carrito a Paco Robles, y se me quedó agarrada esa imagen porque los dos me transmitieron alegría. Sin embargo, venimos a hablar de Montañés. Y es que en este libro ocurre al revés. Paco es el cirineo de los textos de Manuel Jesús que nos enseñan entrañablemente lo que es la obra sevillana de pasión, tan bellamente retratada por un señor que es muy humilde, que se llama Francisco. Entonces, como en todas las casas, siempre se dice, yo sé de esto, pero el que sabe de verdad es mi hermano Paco. Bueno, pues el que sabe de Montañés es mi hermano Manuel Jesús, que está aquí en su casa, que es su familia, y que es nuestro hermano, y que le cedo la palabra.
Debería empezar por otra idea, pero voy a empezar por una primera, que es, a mí me han dado las gracias por estar allí y el que tiene que dar las gracias soy yo, por muchísimas cosas. Y la primera idea que quiero transmitiros, es que cuando yo hago estación de penitencia en la Hermandad de Pasión, recuerdo un par de ideas del primer año que salí. Yo soy un hermano relativamente nuevo, pero recuerdo una de las primeras ideas que me transmitieron y es, esto no es una estación de penitencia, la penitencia es no salir. Lo recuerdo perfectamente, esa idea. Y la segunda idea que yo tengo desde el primer día que empecé a salir como hermano de Pasión, es que ese no es un día ni para pedir, ni para... No, es un día simplemente para dar gracias, que debe ser una especie de actitud ante la vida. Yo creo que la imagen del Señor de Pasión, la creación de Montañés, muchas veces es una especie de elevación tan alta del espíritu que simplemente lo que admite es la contemplación. Y la contemplación no admite muchas veces estas historias en las que caemos de dar datos, de dar nombres, de dar... No, eso es propio de los historiadores. Efectivamente caemos en eso. Pero llega un momento en el cual se alcanza un nivel, y se le alcanza a Martínez Montañés, que el Jueves Santo a mí lo único que se me ocurre es decir, gracias por poder estar aquí. Bien, gracias por poder estar aquí y gracias por siempre esta cosa. Varias ideas que quiero comentar con respecto a un libro que se publicó en este formato y que ahora los tiempos hacen que pasemos todos por el adelgazamiento y pasemos a un formato mucho más cómodo. Ese libro, pues ni más ni menos que hace 10 años, yo no caía. Hasta hoy no me he dado cuenta que realmente hace una década que se presentó ese libro. Ese libro es de un autor que entronca, aún no siendo sevillano, porque es originario de Alcalá la Real, en Jaén, entronca con una tradición, yo creo que muy sevillana, que es la de los huesos ilustres. Y ustedes dirán, bueno, ¿y qué es eso de los huesos ilustres? Pues mira, en Sevilla tenemos unos huesos muy ilustres que nunca sabemos dónde están. No sabemos dónde está Juan de Mesa en la parroquia de San Martín, en la iglesia de San Martín, estará en algún rincón por allí, escondido. No sabemos dónde está ni más ni menos que Bartolomé Esteban Murillo, porque se enterró en la parroquia de Santa Cruz, y la parroquia de Santa Cruz la derribaron los franceses, y allí pues no sabemos dónde está uno de nuestros mejores pintores, no sabemos muy bien dónde está Diego Velázquez, no sabemos muy bien dónde está Luisa Roldán, se enterró en la parroquia de San Andrés de Madrid, pero también sufrió una serie de derribos que hicieron que el lugar donde se enterró, pues no tenemos idea de él. Y no sabemos dónde está enterrado, si el hueco, si la plaza, Juan Martínez Montañés, que se enterró en la parroquia de la Magdalena, la antigua parroquia de la Magdalena, por una casualidad, por una epidemia, curiosamente. Porque Juan Martínez Montañés, su segunda esposa, narraba que, bueno, que ellos tenían en el monasterio de San Pablo un lugar donde pues, se iba a producir el entierro, pero por aquello de que les cogió la epidemia de peste, por aquello de la rapidez y tal, se acabó enterrando en la parroquia de la Magdalena, que desgraciadamente derriban los franceses en el periodo de invasión a partir de 1810. La parroquia de la Magdalena luego pasó la titularidad, como saben, a la iglesia, al antiguo convento de San Pablo el Real, de forma que tampoco sabemos, nos ha costado además mucho trabajo que se vuelva a colocar la placa donde se recuerda a Martínez Montañés. Con lo cual, si un primer objetivo tenía este libro, que era el de recordar, siempre hay que recordar a los hijos ilustres de la ciudad, pues evidentemente aquí con más motivo, puesto que no sabemos ni dónde está enterrado. El libro se publicó en el año 2015. Algunos pensaremos, yo sinceramente pensaba que hacía menos tiempo, pero desde el 2015 hacia acá ha pasado una década. Y en esa década es muy curioso que han ocurrido muchísimas cosas con respecto pues, a Juan Martínez Montañés. Es muy curioso cómo puede prosperar o cambiar tanto la consideración de un autor o incluso la valoración de su obra o incluso el conocimiento de su obra. Ojalá que hayamos contribuido mínimamente a eso. Pero sí es cierto que desde entonces quería enumerar algunas cositas que yo creo que han ocurrido nuevas. Por ejemplo, que hubo una exposición en Alcalá la Real, comisario Juan Cartaya, también hermano de esta corporación, que evidentemente tiró de todos nosotros, de Daniel Salvador Almeida, hermano de esta corporación, de servidor, hermano de esta corporación, de Fran Silva, para un congreso y una exposición que se celebró en Alcalá la Real
y que yo creo que se sirvió para zarandear un poco la memoria, que muchas veces es frágil, y que incluso en su propia localidad de origen, bueno, pues llevar allí obras recordando a uno de sus hijos ilustres, pues evidentemente hizo avanzar en torno al conocimiento de Montañés. Curiosamente, en el año 2020 se hace una exposición antológica en el Museo de Bellas Artes de Sevilla, segunda exposición que se hace en torno a él, que curiosamente cerró una pandemia. Igual que cerró la vida de Montañés la epidemia de peste, pues una pandemia cierra la exposición Maestro de Maestros, lo recordaréis, exposición que ustedes, imagínense, yo tengo dos imágenes de la pandemia, una lo he comentado en muchas ocasiones, incluso le dediqué un texto, fue esa imagen que nos llegó entre los hermanos de Pasión de las cámaras interiores, donde veíamos ahí en blanco y negro al Señor de Pasión, y aquello a mí me pareció una especie como de signo de los tiempos, ¿no? De decir, bueno, tenemos que salir adelante, ¿no? Y nos llegó en unos tiempos en los que todo era silencio, ¿no? Pues imagínense lo que sería no solamente una imagen como la imagen del Señor, que estaba aquí en pleno silencio, en plena pandemia, sino lo que sería aquel Museo de Bellas Artes completamente cerrado, en un tiempo de mascarillas, de miedos, de ausencias, etcétera, etcétera, con todo Montañés allí parado, a la espera de otro mundo, ¿no? Se acabó un mundo, igual que se acabó el mundo para Juan Martínez Montañés por una epidemia. Eso conllevó que se hiciera un nuevo catálogo, que también se estudiaron algunas obras de nuevo, se han hecho algunos libros nuevos sobre Martínez Montañés. De hecho, Andrés Luque ha publicado, bueno, el año pasado, si mal no recuerdo, una nueva visión sobre el maestro, poniéndolo en relación, pues, de un modo muy amplio con respecto a la pintura, con respecto a la escultura de su época. Se han hecho nuevas atribuciones. Curiosamente, lo que nosotros proponíamos en este libro, en la parte final, como atribuciones, a mí no me gusta ser muy tajante, vivimos unos tiempos muy tajantes que decimos las cosas muy escátedras. Yo siempre digo, lo atribuimos, pensamos que podríamos darlo como del círculo, pero últimamente sí se están dando como esas atribuciones que dábamos en el libro, pues decíamos que parece que se están dando como obras del propio Montañés. Me refiero a la imagen de San Hermenegildo, por ejemplo, a la imagen del San José de la actual parroquia de la Magdalena, a las Inmaculadas que tradicionalmente se atribuyeron a Alonso Cano, yo creo que sin mucho fundamento, la de San Julián, por ejemplo, o incluso la de la parroquial de San Andrés. Bueno, el San Lorenzo pequeño, que hay, San Lorenzo de tamaño académico, que hay en la parroquia de San Lorenzo. Bueno, una serie de imágenes que, bueno, en el estudio, en los últimos estudios, pues nosotros hemos incluido ya directamente en la nueva edición del libro como obras directas del propio Dios de la Madera, como lo llamaron en su tiempo, ¿no? Además de eso, se han sacado una serie de imágenes que desgraciadamente estaban ocultas en almacenes. Por ejemplo, uno de los santos jesuitas que actualmente se exponen en los santos mártires del Japón, que se exponen en el Museo de Bellas Artes. Esos santos jesuitas, esos mártires del Japón, estaban desgraciadamente en un almacén, lo cual quiere decir que no se valoraban lo suficiente. Como no se valoraba lo suficiente, pues por ejemplo un relieve que hay de San Juan en Latina, que cuando tuvimos que hacer las fotos para el libro, el Museo de Bellas Artes lo tenía en los almacenes y tuvimos que pedir un permiso especial para que se pudiera fotografiar, y allí Francisco y un servidor a las 8 de la mañana antes de que se abriera el museo con los permisos pertinentes para que se pudiera fotografiar. Es decir, eso nos habla de que Martínez Montañés, a pesar de todo eso que muchas veces nos embadurnamos de esa parafernalia con la cual hablamos de nuestro Dios de la Madera, bueno, pues todavía hay que seguir contando su vida y todavía hay que seguir defendiendo la obra de un artista universal. Aparte de esas puestas en valor, yo odio esa expresión, pero está medianamente bien dicho aquí, de esas puestas en valor, se han restaurado muchas cosas. Aparte de que se hayan restaurado esas cabezas jesuitas junto a las de Juan de Mesa en el Museo de Bellas Artes, pues se ha restaurado, por ejemplo, una obra maestra de Montañés, que era el retablo del convento de Santa Clara, por ejemplo, con todas las imágenes que había alrededor. Cuando hicimos el libro, tuvimos un enorme problema porque no podíamos fotografiarlo porque Santa Clara estaba cerrado. Y porque la fotografía que teníamos, de hecho la fotografía del libro original es en blanco y negro del Laboratorio de Arte, porque no había forma de hacer una fotografía en color de aquel lugar.
Se restauró eso, afortunadamente se ha restaurado el retablo del Bautista y el retablo del Evangelista. Ahí está Carmen Baima también, hermana de la corporación, estamos por todo el mundo, estamos por todo el mundo. Hermana de la corporación, que además tuvo a Daniel Salvador Almeida en el momento en el cual le hizo las fotos a ese rótulo nuevo que aparece indicando que aquel retablo del Santo Juan del convento de San Leandro está hecho por Juan Martínez Montañés. Es decir, se ha ido avanzando. Y se ha ido avanzando incluso en la restauración de un retablo que durante, décadas estaba prácticamente olvidado en la iglesia de la Anunciación. El retablo que provenía del convento del Socorro, el retablo del Bautista, que afortunadamente la Universidad de Sevilla restauró hace algunos años, tanto la escultura, las tallas de Martínez Montañés como las pinturas de Juan de Uceda, y se ha recuperado un retablo realmente de un enorme interés y que además luce en todo su esplendor cuando estaba prácticamente olvidado. Más todavía, en estos años, esto es algo personal, y además estoy viendo aquí a José Luis ahora y le voy a recordar una cosa. En estos años a mí me ha dado por escribir otros libros, pero uno de ellos he cometido la locura de escribir una novela. Cuando uno escribe una novela, creo que a la mayoría de los autores les ocurrirá, sobre todo si es la primera, que acaban colocando parte de su vida en la propia novela. Bueno, pues la novela Cara de Ángel es una biografía novelada de la escultora Luisa Roldán. Evidentemente yo he metido al Señor de Pasión. Y aquí tenemos un hermano, ex hermano mayor, que la primera vez que leyó el libro dijo, cita al Señor de Pasión en 3 ocasiones. Aquí, aquí y aquí, porque tenía además las páginas donde estaba cada una de ellas. Además, en algunas estaba hasta oculta, porque estaba colocada de una forma... Pero es que yo veo al Señor de Pasión, y esa es una identidad que yo creo que es propia de Martínez Montañés, en muchos otros lugares que no son solamente el Señor de Pasión. Si han ido a la exposición de Luisa Roldán en el Museo Nacional de Escultura en Valladolid, habrán visto que esos 2 nazarenos, dos niños Jesús pasionistas, que ahora se le dan como obras suyas, evidentemente, no podían ser de Alonso Cano porque no tienen nada que ver estilísticamente, son obras que tienen un gesto que a mí literariamente me gustaba mucho que estuviera inspirado en el Señor de Pasión, que es ese apoyo solamente de 1/3 del pie, en el caso de las imágenes de Luisa Roldán, sobre esa bola del mundo, que además es muy simbólica, ¿no? El hecho de que apoye el pie sobre una parte del mundo, hablando un poco de la importancia que tiene su gesto trascendente de portar la cruz, ¿no? Ahí hay una especie de alfa y omega, de principio y de fin, que yo creo que aquellos que vemos a Martínez Montañés y vamos a Pasión en cualquier lugar hace que nos coloquemos hasta en las novelas posteriores. Una tercera exposición ha habido con respecto a Martínez Montañés en estos 10 años, y es muy reciente, la que se ha cerrado dentro del ciclo de las Edades del Hombre en Valladolid, la Catedral de Valladolid, comparándolo con Gregorio Fernández. Aquí daba una especie de Gregorio Fernández de Martínez Montañés, una exposición excepcional, pero tendenciosa. Yo voy a hablarlo de esto aquí. Tendenciosa. ¿Por qué es tendenciosa? Bueno, tendenciosa porque, oye, estaban en Valladolid, sí, jugaban en campo propio y querían demostrarnos que Gregorio Fernández es superior a Martínez Montañés. Por favor, por favor, hacen un cartel en el cual ponen una de las imágenes, obras maestras de Gregorio Fernández, y colocan un Martínez Montañés de los de segunda categoría, que es el que está en Llerena, que además no está restaurado, que además es una obra primeriza, es decir, ahí tendencia, es decir, jugaban en casa, pero ni por esa. Los que hayáis visto la exposición, evidentemente cuando se comparaban, veíamos 2 autores diferentes. Genio es Gregorio Fernández, pero Martínez Montañés es estratosférico. Y se ve la comparativa entre ambos. ¿Por qué? Porque cada uno tiene una forma de entender el dolor. Gregorio Fernández plasma el dolor de una forma barroca, yo diría que barroca, mientras que Martínez Montañés lo que hace es idealizar, mediante la belleza, el propio sentimiento del dolor, con lo cual trasciende. Y le voy a poner un ejemplo muy básico. Jamás, de los jamases, Martínez Montañés hubiera colocado, como colocaba Gregorio Fernández, y esto es muy propio del barroco vallisoletano, del barroco castellano, pues unas uñas postizas a una imagen del señor yacente, le hubiera colocado unos dientes hechos con asta o hechos con hueso para parecer que fuera real, le hubiera colocado, unos ojos de cristal, o le hubiera colocado unos pedacitos de corcho para imitar que la llaga tiene una mayor purulencia.
Eso jamás lo hubiera hecho Martínez Montañés. ¿Por qué? Porque él nos transmite el dolor, pero a partir de la belleza. De forma que lo que en Gregorio Fernández era tensión a la hora de ver la imagen, nosotros ante las imágenes que nos hace Martínez Montañés, y el caso de Pasión es el más evidente, nosotros jamás podemos sentir esa tensión, sino que tenemos la dicha de la contemplación de la belleza. Por eso no se puede comparar a uno y a otro. No son dos maestros. Uno es un maestro, el otro juega en otra categoría. Bueno, autor barroco, pero de vida barroca, no de obra barroca. Su concepción del barroco es realmente extraña. Martínez Montañés tiene una vida barroca porque tuvo 2 matrimonios, porque se casó en 2 ocasiones, porque tuvo 5 hijos en el primer matrimonio, 7 en el segundo, es decir, tuvo 12 hijos, porque, bueno, tuvo un tiempo en la cárcel por asesinato, porque era ciclotímico, lo mismo estaba aquí que estaba aquí, y que volvía a estar aquí, porque, bueno, tenía altibajos, porque lo mismo podía trabajar y ser muy amable que enfrentarse, bueno, con todas las instituciones posibles del mundo. Lo mismo trabajaba con Francisco Pacheco, que Francisco Pacheco le acababa poniendo una denuncia porque se atrevía a meterse en su gremio, y se atrevía a intentar policromar lo que no podía policromar. Lo mismo se llevaba bien con muchísimas órdenes que acababa dejando el trabajo y, bueno, lo amenazaban con pleitos varios, era un hombre de muchísimos pleitos, o que podía incluso retrasarse en una obra y justificar que había estado depresivo, pero que una vez que acabara la obra, caso de la Inmaculada de la Catedral, pues que iba a ser la mejor obra que se hubiera visto de su mano. Es decir, no tenía abuela, no tenía abuela, pero era consciente de que en sus manos evidentemente tenía la opción de reflejar algo tan importante como la belleza. De Martínez Montañés nos queda su obra. Su obra yo no creo que sea barroca, sino es fundamentalmente clásica, es una transposición del mundo del clasicismo griego o del clasicismo romano. En su obra hay mucho de Prasíteles, en su obra hay mucho de la escultura helenística, en su obra hay mucho de Fidias. Si nosotros vemos los rostros que talla Martínez Montañés, juegan con el principio de la división en tercios de cada una de las partes de la cara. Algo que podría engarzar perfectamente la Inmaculada de la Catedral, podía engarzar perfectamente, bueno, pues con las imágenes del propio Fidias, las palas atenias de Fidias, de forma que ese concepto evidentemente se traslada y se transpone al barroco. ¿Por qué le pudo llegar a Montañés? Bueno, hay muchas teorías con respecto a eso. Hay una realmente muy hermosa, y yo la creo muy posible, y es la cercanía que tuvo Montañés con las obras clásicas que salían de Itálica, se conocían de Itálica, puesto que él vivió durante un tiempo en el propio monasterio de San Jerónimo, con los de San Jerónimo, perdón, de San Isidoro del Campo, convivió allí con los frailes, no por nada, sino porque los frailes se lo imponían para que fuera su taller él que hiciera realmente la obra y no fueran otras manos. Y bueno, esa cercanía con la obra clásica, hay excavaciones de los propios frailes, según está documentado, bueno, pues probablemente hizo que él conociera alguna de esas formas de la estatuaria clásica y lo llevara al mundo del barroco. De forma que Martínez Montañés es mucho más que un gran autor, es el creador de modelos. Esto es fundamental en un gran artista, es decir, a partir de Montañés van a ser modelos muy claros, la forma de representar, por un lado, la Inmaculada, por otro lado, la iconografía del crucificado, por otro lado, la iconografía del Niño Jesús y, por otro lado, la iconografía del Nazareno. Yo creo que este libro, del cual no le quiero dar más la tabarra, es una especie de antídoto, verán que ahora está en un formato que se puede llevar muy bien, es una especie de antídoto a un tiempo que es feo, que es el nuestro. Nosotros vivimos en un tiempo de fealdad. Humberto Eco hizo un libro que era Historia de la Belleza y luego hizo uno sobre la historia de la fealdad. Yo creo que la fealdad ahora triunfa. De hecho, incluso hay una estética de la fealdad en nuestros tiempos que horrorizaría a Martínez Montañés, que quiso idealizar todo aquello que él vivía. Alguien que vivió la epidemia de peste del año 49 y que, sin embargo, nos trascendió su obra con respecto a lo que él había vivido. Cuando presentamos este libro hablamos de aquel concepto de la belleza, del sapo y la sapa, no sé si lo recuerda. Quiero recordar que en estos 10 años, una de las múltiples cosas que han ocurrido es que este libro, pues bueno, tiene esas manos maravillosas de Fran Silva,
con el cual fue una uña y carne a la hora de representar, de ir buscando cada uno de los rincones que queríamos representar en el libro. Una experiencia maravillosa, ir a algunos conventos, a algunos lugares donde pudimos hacer las fotos. Y tiene un prólogo de Paco Robles, que está ahí como una especie de transcripción oculta, que tiene mucho que ver, evidentemente, también con aquella película documental que grabamos en el aniversario del Señor de Pasión. Es decir, ahí se cerraba una especie de bucle conjunto, de forma que hoy, evidentemente, yo también me acuerdo de esas palabras iniciales de Paco, palabras profundísimas, palabras rotundas que aparecen como prólogo del libro, porque también él tiene un pasado y un presente posterior de las dificultades que tuvo por la enfermedad y por el momento que pasó. Yo hoy me gustaría recordar, por terminar, dos cosas. Una, que cuando leemos el Antiguo Testamento, a mí hay una cosa que me llama la atención, que es una insistencia que se hace en el Antiguo Testamento por parte de los israelitas. Los israelitas siempre se han autodefinido como el pueblo elegido. El pueblo elegido. Serían elegidos en su tiempo, pero el pueblo elegido de nuestro tiempo es el pueblo de esta ciudad. Porque hemos tenido la suerte de estar en un lugar donde no solamente nos ha elegido la voluntad de Dios, sino que además nos ha hecho vivir en un mundo donde la belleza se puede palpar. Eso solamente, según nuestra teoría religiosa, solamente se puede hacer en el cielo, mientras que nosotros tenemos la dicha de la contemplación cotidiana. Elegidos somos los que vivimos en esta ciudad. Elegidos somos, y yo lo he dicho al principio, y no me cuesta volver a decirlo, los hermanos de pasión, porque podemos salir el Jueves Santo de la forma que salimos. Sí, somos pueblo elegido. Por eso la penitencia, como decía al principio, es no salir. La penitencia de ese cielo prometido es la de recordar que nosotros somos gente afortunada. Entonces yo a mí hoy lo único que me queda por dar es infinitas gracias. Gracias a que fuera posible hacer este libro. Gracias a todos aquellos que colaboraron, a toda la hermandad que lo apoyó. Gracias a todos aquellos que posibilitaron que se pudiera seguir estudiando la figura de Montañés. Y gracias a una persona que hoy, por el tema de las escaleras, que es el problema que tenemos aquí, pues no está aquí, que es Paco Robles, que ha escrito algunas de las palabras más hermosas que se han escrito nunca sobre el Señor de Pasión, y por eso a mí me gustaría hoy terminar con sus palabras. Palabras que es el soneto que todos aquí conocemos mucho, que evidentemente pues yo le quiero dedicar. Soneto dedicado al Señor de Pasión, que muchos recordaréis que dice así. Hundido por la luz de la certeza, desnudo ante el calor de su mirada, tan dulce como el brillo de una espada que clava en mi dolor tanta belleza. Lo miro con la cruz de mi torpeza, lastrado por mi vida enajenada, y siento que en su todo está mi nada, el todo que adivino en su cabeza. Perdido entre la bruma del engaño, me asomo a ese brocal de escalofrío, que convierte a Jesús en algo mío. Aléjase en silencio el desengaño, y en esos ojos veo, ya vencido, el cielo que me tienes prometido. En este entorno de fealdad que nos aprisiona y nos rodea, pues vivimos en un oasis de la belleza. Y la belleza la tenemos ahí en la capilla sacramental, donde está el Señor sacramentado, verdaderamente presente, coronado por el rostro del mismo Dios, ¿no? Que es el Señor de Pasión. Nosotros en Pasión siempre decimos que a ese privilegio tenemos que responder a la altura de ese privilegio, y tratamos de hacerlo desde la hermandad, pues llevando al Señor de Pasión a nuestros hermanos, siendo testigos de su pasión en el mundo y en la sociedad, y dando razón de su esperanza y de la buena noticia, que en definitiva es lo que Dios y el Señor vino a traernos a este mundo, ¿no? Pues muchísimas gracias a todos por vuestra presencia, por vuestra asistencia, a Juan Pablo, a Manuel Jesús, por regalarnos esto, que es un privilegio y un regalo. Por cierto, ahí abajo tienen ustedes ejemplares para podérselo llevar y para poderlo disfrutar en casa y tener una pequeña extensión de ese oasis de la belleza
Se puede firmar. Me dice el autor que lo puede firmar, o sea que ahora daremos cola para que nos firme. Pues muchísimas gracias a todos y